El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, va a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y se sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tomen Amén. tantito asiento. Tráigame la Biblia de Jerusalén que está allá arriba, por favor. Yo creo en la providencia de Dios y cómo Dios va marcando a través, cuando uno trata y aprende a dejarse llevar por Él. Siempre el tiempo y las circunstancias nos dan a conocer la voluntad de Dios. Hay que aprender a leer, y no me refiero a letras, sino la voluntad de Dios en los acontecimientos que vamos viviendo. Cuando digo esto, no digo que Dios nos mande los problemas, ni tampoco nos mande los sufrimientos. Lo que sí nos manda es que descubramos en medio de ese problema lo que Dios quiere que yo haga. No me metió Él en esa bronca, probablemente yo me metí por sonso, porque no escuchaba, porque no me dejaba guiar. Y me meto en camisa de 11 varas y luego le reclamo: pero ¿por qué Dios? Y el menso que se metió fui yo, para no decirles que ustedes, para que no se oiga tan feo, ¿sí? Pero al final de cuentas, esa realidad que estoy viviendo, yo tengo la responsabilidad de buscar cómo enfrentarla. Lo que queremos es que solucione el problema, que nos quite el problema, pero no siempre es así. A veces hay que entregar, hay que renunciar, hay que sufrir, hay que negarnos. Y esto es bien interesante. En la primera lectura tenemos un hombre de Dios,
pero con un hombre que no siempre hace las cosas de Dios. Es el rey David, en donde, pues, acuérdense todo lo que va a tener en esa dinámica de, pues, la esposa de Urías, que le gusta, la toma, mata a Urías para quedarse con ella, muere su hijo porque la dejó embarazada y muere su hijo. Pero tiene un hijo mayor de su primera esposa, de esta, ¿cómo se llamaba? Amica, no me acuerdo ahorita, la hija de Saúl, que fue con la que se casó primero, y tenía un hijo, su hijo mayor, que se llama Absalón. Y es curioso ver cómo este hombre, ya Absalón, luchaba contra su padre para obtener el reino. Esto es uno de los principales problemas que hay en los matrimonios, que hay con los hijos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo compartía yo en el programa de las 10 que estamos hablando sobre la lección divina, y estamos analizando la oración de Jesús en la hora de Jesús, en unos momentos antes de su agonía, capítulo 17 de San Juan. Y meditábamos unos versículos, porque nos damos versículo por versículo, y yo sin saber cuáles eran las lecturas de ahora, pero vamos viendo este versículo en especial, un versículo que salieron unos pasos muy interesantes. Decíamos que eran 6 pasos, si mal no recuerdo. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó con Absalón y qué es lo que pasa con David, que hizo que su hijo se perdiera. Y lo que pasa en nuestras relaciones, ya sea de pareja, ya sea con los hijos, ya sea amistades, ya sea las que sean. Desgraciadamente perdemos la realidad de lo que tenemos, de dónde viene, y nos presentamos como la fuente de todo. Yo te quiero, yo te amo, yo te doy, yo me sacrifico, como si nosotros fuéramos la fuente de lo que le damos a los demás. Y ese es el primer error. Yo no soy fuente de nada, yo soy cantimplora, que se nutre de la fuente, y entonces te amo, te quiero, te perdono, te aguanto, te tolero, hasta te cacheteo, pero lo hago en nombre de Dios, porque la fuente de todo es Dios. Pero cuando las mujeres o los hombres se ponen como la fuente, entonces desviamos a los hijos. Y ahí es lo que sucede con Absalón. Absalón se pone a pelear contra su padre por la fuente que él tenía. Y Absalón no ve a Dios en su padre. Absalón ve en su padre el rey, el ser rey, el tener el poder, el tener todo, que es lo que quiere Absalón. Y por eso entra en guerra con su padre, termina muriendo Absalón. Y esa es la narración que nos presenta como, pues no sé qué tan poco frecuente iba a la peluquería, porque dice que se quedó enredado, pues es decir, bien al afro, así como algunas de ustedes, ¿no? Que no se peinan. Y bueno, pues se quedó atorado en un árbol y no se puede, pues ahí fácil se lo descabecharon. Y viene el dolor inmenso de David porque mataron a su hijo, pero él ya lo había matado desde antes. Cuando la persona que tiene dones, que tiene carismas, porque todos los tenemos, si tienes el don de ser madre, el don de ser padre, el don de ser esposo, esposa, y no referimos de dónde viene todo eso, pues desgraciadamente vamos a hacer que nuestros seres queridos busquen esta fuente que nos presentamos nosotros, y a veces es el dinero, es el placer, o a veces es la misma persona. ¿Y qué va a suceder? Que cuando tú te mueras, tus hijos no van a poder seguir adelante, porque tú eras la fuente, tú eras lo más importante, tú eras su todo. Lo mismo sucede en el matrimonio, en las relaciones de pareja, cuando la persona a la que amas es tu fuente de todo. Entonces, escuchábamos el versículo 8 de San Juan, del capítulo 17, ¿sí? Bueno, desde el 7, que dice: ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Esa es la tarea importante, saber que lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo soy, no soy yo,
es Dios a través de mí. Esa es la tarea más importante, demostrarle al otro que lo que yo soy y lo que yo tengo viene de una fuente para que no se quede conmigo, no se quede con la cantimplora. La persona se va a quedar con la cantimplora, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una infidelidad o cuando hay una traición o cuando hay una muerte. Pues ya te quedas con la cantimplora vacía. ¿Por qué? Porque esa persona pues, estaba limitado, pero tú creías que era la fuente de todo lo que tú eres, de todo lo que tú haces. Bueno, dice, ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. La pregunta que yo les hacía, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos, las personas con las que conviven, ¿saben de dónde viene lo que tú haces y lo que tú dices? ¿Lo que tú eres? ¿Saben o no lo saben? Si no lo saben, pueden terminar como Absalón. Pueden terminar en esa confusión completa, en esa pérdida de dirección y pérdida de sentido y pérdida de todo. Por eso cuando viene en el versículo 8 dice, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos la han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. O sea, estamos viendo en la primera lectura cómo Absalón no reconoce que el ser rey no es algo que conquistó David, no es algo que yo voy a ser rey. Fue escogido por Dios, fue sacado detrás de ser pastor y con esta fuerza va a enfrentarse a David, a Goliat. E incluso la oportunidad que tiene David de vengarse de Saúl, acuérdense de ese pasaje cuando Saúl por envidia está queriendo matar a David y David sale huyendo y entonces en esa persecución se mete a descansar en una cueva Saúl y quien estaba ahí era David escondido con todos sus hombres. Dice, Señor, mira cuánto te quiere Dios, te puso a tu enemigo, móchale la oreja, mátalo. No puedo levantar mi mano contra un ungido. O sea, todo lo que hacía David, o no lo quiso ver Absalón, o David no se lo supo transmitir. Incluso un pecado de David, no los pecados más graves, no fue haber matado ni haberse acostado con una mujer casada, fue confiar en su ejército. Él hace un censo para ver cuántos soldados, cuántas armas, cuánto terreno, y ahí es cuando dice, hey, tú no eres la fuente de eso, ¿por qué estás contando lo que tú tienes si ni siquiera es tuyo? Entonces, veíamos en este versículo 8, decía, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que no se repita lo que sucedió con Absalón y suceda en mi matrimonio, o suceda con mis hijos, o suceda con mis amistades? Primer paso, porque las palabras que tú me diste, el primer paso es recibir la palabra, o sea, recibir a Jesucristo y toda su vida de gracia, todo su sacrificio, todo su amor por mí, hacerlo mío. Yo las recibo, yo las guardo, y guardar significa meditar, como María, acuérdense ese pasaje hermosísimo que ya también lo meditamos hace algunas semanas, y María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y recuerdo, ya ni les pregunto si ustedes se recuerdan, pero recuerdo qué significaba guardar las cosas. Significaba que tenía un filtro, así como un cernidor. Todo lo que le pasaba, lo pasaba por ese filtro, y ese filtro era hacer la voluntad de Dios. Si pasaba por ese filtro, quería hacer que esto va a servir para servir a Dios. Si no pasaba por ese filtro, pues ¿para qué me quedo atorada? Con que me dijeron, con que me traicionaron, pues si no me sirve para hacer lo de Dios, pues entonces no pasa. Meditar, guardar. Entonces la palabra de Dios la recibo, la guardo y la hago mía. Primer paso, la recibo. Segundo paso, la guardo, la medito. De tanto meditar, la hago vida en mí. Se tiene que traducir en acciones, en obras. Cuarto paso, entonces dice, porque la palabra que tú me diste, se las he dado a ellos. O sea, lo que yo recibí, ahora yo lo comparto, yo lo doy a los demás. O sea, la fuente no soy yo,
lo que yo tengo, lo que yo soy, viene de Dios. Mi amor por ti es grande, mi amor por ti, mi hijo, yo doy la vida por ti, pero no es por mí, es por lo que yo he recibido de Dios, para que Él no pierda esa fuente. Y dice, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, ya dijimos, primero recibo la palabra, la guardo y la hago mía, la hago vida, o sea, que se traduzca en obras, en una acción. Y se las he dado a ellos, cuarto paso, se las doy a ellos, para que después, cuando ellos descubran que yo les estoy dando lo que yo tengo, acepten, quinto paso, acepten, dice, y acepten y reconozcan que todo todo viene de ti. Entonces, yo recibo la palabra, la guardo, la hago mía, yo la comparto con los demás para que ellos reconozcan, quinto paso, que todo lo que yo les estoy dando viene de Dios. Entonces, mi amor, mi servicio, mi alegría, mis apapachos, es lo que yo siento por ti, pero esto viene de Dios. Y al reconocer esto, ellos van a reconocer entonces que vengo, ¿sí? Vengo de Dios. Vengo, dice, han reconocido verdaderamente que vengo de ti, o sea, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, es en nombre de Dios. ¿Para qué? Para que al final de cuentas ellos descubran que si soy tu madre, o si soy tu esposa, o si soy tu padre, o si soy tu amigo, es porque Dios me ha enviado a ser tu esposa. Dios me ha enviado a ser tu madre. Dios me ha enviado a ser tu amigo. Dios me ha enviado a ser tu sacerdote. Es Dios. Y entonces, en lugar de que Absalón quiera tener lo temporal que tenía David, Absalón no hubiera buscado la fuente verdadera de todo lo que era David. Y obviamente esto pues nos lleva a tratar de entender cómo nosotros, por ejemplo, yo como sacerdote, mis hermanas como religiosas, les demostramos y les damos que lo que tenemos no es de nosotros, sino de Dios. Porque también la vida consagrada, la vida sacerdotal, sufre de este problema, el protagonismo, el yo. Y desgraciadamente nos perdemos. Y por eso mucha gente no se sabe acercar a Dios, porque nosotros como pastores nos ponemos como protagonistas, como fuentes. Es que yo hago, es que yo esto, es que yo lo otro, y terminamos creando Absalones en ustedes, y ustedes en sus hijos, o en su matrimonio, o en las almas que Dios les ha encomendado. Yo pregunto, ¿tienes Absalones? ¿Estás creando Absalones? Y no me refiero de que sean siempre obedientes y dos, no, pues es la adolescencia o la burrocencia o la terquedad que puedan tener. Me estoy refiriendo a que si tú estás cumpliendo con demostrarles a ellos que lo que tú eres y lo que tú tienes viene de Dios y que tú eres un enviado de Dios. Por eso todos tenemos la misma vocación, la vocación a la santidad. Y la santidad no es otra cosa más que hacer y vivir haciendo la voluntad de Dios. Y entonces nuestras almas que Dios nos ha encomendado serán transformadas, no en Absalones, sino en verdaderos hijos de Dios. Porque no van a buscar ni a la persona, ni lo que hago, van a buscar a la fuente de lo que me hace ser y de lo que me hace decir y lo que me hace actuar. Qué hermoso sería que a través de mí, mis hijos, mi esposo, mi esposa, busquen la fuente que es Dios y no me busquen a mí. ¿Por qué? Porque tarde o temprano me voy a morir, o simplemente fallo, o simplemente pues me tengo que apartar por diferentes circunstancias. Entonces, entendido esto, vemos cómo Absalón se pierde y se pone a pelear con su papá por la fuente de lo que él creía que era importante. David, en algún momento,
nos supo transmitir que no fue el rey por ser bueno o porque haya vencido, sino porque Dios fue quien lo ungió, quien lo llamó. Ojalá que esto se quede grabado en nuestros corazones para que podamos nosotros profundizar en lo que estamos haciendo con las almas que Dios nos ha encomendado. Y la fuente de todo es Dios. Por eso el Evangelio, y termino con esto para no extenderme mucho. Esta mujer, en su dolor y en su tristeza y en su enfermedad y en haber gastado todo, descubre que la fuente es Jesús. Y lo único que hace es tocarlo. Ni siquiera le pide, lo toca. Jesús sabe lo que ha pasado, pero no sabe quién. Y por eso, ¿quién me ha tocado? Pues ella, asustada, le dice: pues fui yo. No te preocupes, tu fe te ha sanado. Y el Jairo, ¿no? Que su hija está muy grave y resulta que está muerta. Ya no molestes, ya se murió. No te preocupes, vamos. O sea, la misma vida, la salud, todo, la fuente es Dios. Cuidemos de no formar absalones, sino verdaderos hijos de Dios. Presentamos el pan y el vino y las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes.